Mis padres dijeron, simplemente no es el momento adecuado para que mis hijos y yo vayamos en Navidad. Soy David, tengo 40 años, y mis propios padres me dijeron que no había lugar para mí y mis 2 hijos en Navidad. Pero había lugar para la colega de mi hermano y su perro. Antes de contarte cómo una sola foto de un auto de $18,000 que les compré llevó a 37 llamadas perdidas y a mi padre llegando sin aliento a mi puerta. Déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios abajo. Todo comenzó con una llamada telefónica, como suelen comenzar estas cosas. Era un martes por la noche a principios de diciembre, el tipo de noche donde el frío parece filtrarse a través de las paredes. El viento aullaba una melodía melancólica contra las viejas ventanas de mi pequeña casa en los suburbios de Ohio. Adentro, sin embargo, había logrado crear un pequeño refugio de calidez. El rico aroma sabroso del chili de carne, hirviendo a fuego lento durante horas, llenaba el aire, un aroma que siempre significaba hogar para mis niños. Y mis niños Leo, quien tiene 10 años y tiene los ojos serios y pensativos de un alma vieja, y Sam, mi bullicioso pelota de energía de 8 años, estaban profundamente absortos en el piso de la sala. Estaban construyendo un elaborado castillo de Lego, completo con torres disparejas y un puente levadizo de aspecto cuestionable. Era su obra maestra. Después de mi divorcio hace unos años, este era todo mi mundo. Los tres. Un equipo pequeño, a veces desordenado, pero siempre amoroso. Mi teléfono vibró en el mostrador de la cocina, un sonido agudo e intrusivo en nuestra burbuja pacífica. La pantalla se iluminó, mostrando una foto de mi mamá y papá de un crucero que hicieron hace una década. Se veían más jóvenes, más felices. Una punzada de nostalgia me golpeó. Sonreí, levantándolo mientras le daba una última vuelta al chili. Hola mamá, dije, mi voz alegre. ¿Cómo están? Preparándose para el gran día. David, hola cariño, dijo. Su voz tenía ese tono específico, excesivamente brillante. Una alegría frágil que había llegado a reconocer como el preludio de malas noticias. Era el equivalente vocal de caminar sobre cáscaras de huevo. Escucha, sobre la Navidad. Me congelé, la pesada cuchara de madera pausada a media vuelta. Sí, ¿qué pasa con eso? Los niños apenas pueden esperar. Leo tiene todo el viaje por carretera mapeado en su cuaderno hasta el minuto. Incluso programó las paradas para ir al baño. Me reí, esperando aliviar el ambiente que sentía que se avecinaba. Hubo una pausa preñada. En el fondo, pude escuchar el murmullo rambling y débil de la voz de mi papá, entrenándola, probablemente. Bueno, ese es el problema, finalmente dijo, su voz bajando a un susurro conspirativo, como si estuviera compartiendo un secreto difícil. Este año, simplemente no va a funcionar. No es un buen momento para una visita. La cuchara en mi mano de repente se sintió como si pesara 100 libras. ¿No es un buen momento? ¿Qué quieres decir? Nunca, jamás hemos faltado a una Navidad en su casa. Lo sé, cariño, y nos sentimos simplemente terribles al respecto. Verdaderamente, dijo, poniendo la culpa bien espesa. Pero la casa va a estar tan increíblemente llena, a punto de reventar por las costuras. Va a ser caótico, con tu hermano James y su esposa Jessica viniendo, y podrían traer a un amigo de la oficina de James. Es demasiado, demasiado. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Mamá, no somos huéspedes. Soy tu hijo. Ellos son tus nietos. Podemos dormir en el piso. A los niños ni siquiera les importaría. Oh, David, no seas dramático, me regañó suavemente, como si fuera un adolescente. Sabes lo enérgicos que son tus niños. Hay mucho que manejar. Y con la condición delicada de Jessica, simplemente tenemos que tener cuidado. La casa no es tan grande. No sería justo para nadie amontonarlos a todos. Sería estresante para todos. Condición delicada, pensé, ¿qué condición delicada? Debe haber sentido mi confusión. Oh, ¿no te dijo James? Jessica está embarazada. Todos estamos emocionados. La noticia fue entregada como una ocurrencia tardía, una nota al pie en mi propia exclusión. Así que eso era todo. Un nuevo nieto estaba en camino, y los viejos ya estaban siendo apartados del panorama. Miré por la ventana de la cocina, pasando mi propio reflejo hacia la oscuridad tintada del camino de entrada. Sentado allí, bajo el resplandor frío e implacable de la luz de seguridad, había un Honda CR-V nuevo color blanco perla. Un lazo rojo gigante, casi cómicamente grande, estaba atado al capó. Había pasado casi una hora haciéndolo ver perfecto, mis dedos entumecidos por el frío. Era su gran regalo, la solución a todos sus problemas de auto.
Una sorpresa destinada a traerles alegría y alivio. Mi garganta se cerró. Se formó un bulto duro y doloroso, haciendo difícil respirar. Está bien, mamá. Me escuché decir, mi voz sonando distante y extraña. Sí, está bien. Entiendo. Pero no entendía. Para nada. Y en ese momento, no tenía ni idea de que esta sola conversación desdeñosa era el primer temblor de un terremoto que no solo sacudiría, sino que demolería completamente los cimientos de la familia que pensé que conocía. Para realmente entender por qué esa llamada telefónica se sintió menos como un rechazo y más como una traición, tienes que entender el paisaje de mi familia. Es una geografía que he estado navegando toda mi vida, llena de valles ocultos de decepción y una sola montaña brillante llamada James. Desde la distancia, éramos una postal, una familia trabajadora del Medio Oeste. Pero de cerca, verías que la imagen siempre estaba inclinada, angulada para capturar a mi hermano menor en la mejor luz posible. James era el niño dorado, nacido con una atracción gravitacional que atraía todo el orgullo y la atención de los padres hacia su órbita. Era el que obtuvo las becas académicas sin parecer intentarlo, el que fue a una universidad prestigiosa fuera del estado, el que se casó con Jessica, una mujer cuya familia tenía dinero viejo y una casa de verano. Trabajaba en finanzas, un trabajo vago que sonaba importante e involucraba trajes y carteras de acciones. Era el sol, una historia de éxito deslumbrante. ¿Y yo? Yo era la luna, confiable, constante, siempre ahí en el fondo. Pero mi luz era solo un reflejo de la suya. Mi papel principal era ser el responsable, el estable, el que se quedaba atrás. Vivía a solo 1 hora en auto de mis padres, no a un vuelo de 4 horas. Esta proximidad me convirtió en el primer respondiente designado para las crisis mundanas de sus vidas. Cuando la computadora de mi papá se infectó con un virus por hacer clic en un email sospechoso, fue mi fin de semana el que se arruinó. Cuando una tubería se rompió bajo el fregadero de su cocina un miércoles por la noche, fui yo, después de un turno de 10 horas, quien estuvo de rodillas con una llave inglesa y un balde. Cuando mi mamá necesitaba que la llevaran a una colonoscopía, fui yo quien se tomó un día libre del trabajo. Y luego estaba el dinero. Nunca era una solicitud directa. Siempre era una danza sutil de indirectas y suspiros. Oh, la factura de electricidad está simplemente impactante este mes. Mi madre diría por teléfono, y yo sabía que esa era mi señal, no te preocupes, mamá, yo me encargo de eso. Diría, iniciando sesión en mi banca en línea. Estos siempre eran préstamos, una ficción silenciosa que todos acordábamos mantener, aunque todos sabíamos que el dinero nunca iba a regresar. El favoritismo no era solo sobre mi utilidad. Estaba tejido en la estructura de nuestra historia. Recuerdo mi graduación de la preparatoria. No era un estudiante estrella como James, pero había trabajado duro por mi diploma. Mi fiesta fue un pequeño evento en el patio trasero con algunas hamburguesas y un pastel rectangular. 2 años después, cuando James se graduó como orador de la promoción, mis padres rentaron un salón. Contrataron un servicio de catering. Mi papá dio un discurso largo y lloroso sobre el potencial ilimitado de James. Para mi graduación, me palmeó la espalda y dijo, bien hecho, hijo. Ahora puedes conseguir un buen trabajo. Mi mejor amigo, Mark, era mi única salida, la única persona que veía el panorama completo y sin barnizar. Habíamos sido amigos desde niños, y él tenía un asiento en primera fila del show de David y James durante décadas. Era directo, una cualidad que era tanto exasperante como esencial. Es una dinámica clásica de chivo expiatorio e hijo dorado, hombre, me dijo una vez, mientras trabajábamos en el motor de su vieja camioneta. Te necesitan para ser el responsable, ligeramente decepcionante, para que puedan sentirse aún mejor sobre James siendo la estrella brillante. Eres un personaje de reparto en la historia de tu propia familia. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Yo era simplemente el reparto de apoyo en el drama familiar. Le estaba contando sobre mi última visita a la casa de mis padres justo un mes antes de la infame llamada navideña. Había manejado un sábado porque mi papá dijo que el router de Wi-Fi que había comprado e instalado para ellos estaba defectuoso. Llegué allí, y resultó que simplemente lo había desenchufado para enchufar una nueva lámpara de lectura que su club de lectura le había dado. Me tomó menos de 5 minutos diagnosticar y arreglar el problema. Mi mamá me había prometido mi cena favorita, roast beef, como agradecimiento. De hecho, lo estaba esperando con ansias. Había estado trabajando mucho tiempo extra, y el pensamiento de una comida casera que no tuviera que hacer yo mismo se sentía como un lujo. Alrededor de las 4 de la tarde sonó su teléfono. Toda su cara se iluminó de una manera que no había visto en todo el día. «Oh, Jimmy viene en camino», anunció a la habitación, radiante. Estaba en el área por algo de golf y decidió pasar por aquí. ¿No es una sorpresa maravillosa?
Unos 10 minutos después, se acercó a mí en la sala, palmándome el brazo con una mirada de disculpa fingida. David, cariño, vas a pensar que soy la peor madre del mundo. Comenzó, una frase que siempre significaba que estaba a punto de hacer algo que confirmaba que, de hecho, no era la mejor. Solo compré un roast beef pequeño, justo suficiente para 3, ya que James viene ahora. Bueno, entiendes. ¿Tal vez podrías simplemente irte a casa? Haremos esto otra vez. Simplemente la miré fijamente. Había manejado 1 hora, pasado mi tarde de sábado arreglando un problema inexistente, todo con la promesa de una cena, y ahora estaba siendo desinvitado de la mesa de mi propia familia a favor de una visita sorpresa del Dorado. Manejé todo este camino, mamá, dije, mi voz silenciosa. Lo sé, y lo apreciamos mucho, dijo, perdiendo completamente el punto. Maneja con cuidado, cariño. Mark simplemente había negado con la cabeza cuando le conté la historia. Te echó, por roast beef, deja que eso se asiente, y tú simplemente te fuiste. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Hacer una escena? Sí, había exclamado, tirando una llave inglesa sobre un trapo. Se suponía que dijeras, no, soy tu hijo. Me quedo a cenar. Tienes que enseñar a la gente cómo tratarte, Dave. Y le has enseñado a toda tu familia que tu tiempo, tus sentimientos y tu presencia son completamente opcionales. Él era la única persona a quien le conté sobre el auto. Su reacción fue predecible. Estás loco, dijo sin rodeos. Estás comprándoles un auto de $18,000 cuando acaban de echarte por un pedazo de carne. No les estás comprando un auto. Estás tratando de comprar su respeto. No va a funcionar. No es así, insistí, más para convencerme a mí mismo que a él. Su viejo Buick es una trampa mortal. Estoy preocupado por su seguridad. Y esa parte era verdad. La idea no nació de un lugar saludable, pero fue activada por un momento real y desgarrador de miedo y lástima. Había sucedido en febrero. Era una tarde miserable, gris y lluviosa. El tipo de día que hace que el mundo se vea cansado. Estaba en camino a casa de la planta, los limpiaparabrisas golpeando un ritmo frenético, cuando vi una figura familiar y encorvada en el arcén de la autopista. Era mi papá, como media milla atrás. Pude ver su antiguo Buick del tamaño de un barco, vapor saliendo de debajo del capó como un dragón moribundo. Me detuve tan rápido que mis llantas chirriaron en el pavimento mojado. Papá. ¿Qué demonios estás haciendo? Sube. Se deslizó al asiento del pasajero, trayendo una ola de aire frío y el olor de la lluvia con él. Estaba empapado y se veía pequeño. Derrotado. Esa era la única palabra para describirlo. Mi papá siempre había sido un hombre grande, de pecho ancho, lleno de pronunciamientos orgullosos y opiniones inquebrantables. Pero en ese momento simplemente parecía un viejo triste. Sus hombros estaban encorvados. Su cara, usualmente rojiza, estaba pálida. Sus manos, que siempre había visto como tan fuertes, temblaban ligeramente en su regazo. El mecánico llamó hace 1 hora. Murmuró, mirando el parabrisas rayado por la lluvia. Dijo que el bloque del motor está agrietado. Costaría más arreglarlo de lo que el auto jamás ha valido. Dijo que simplemente lo desechara. Suspiró, un sonido áspero y vacío. No sé qué vamos a hacer, David. No podemos permitirnos un auto nuevo. No con nuestra pensión. Ver a mi padre, el patriarca, el hombre que se suponía tenía todas las respuestas. Verse tan completamente indefenso y avergonzado, rompió algo profundo dentro de mí. Estaba avergonzado de que su auto hubiera muerto. Avergonzado de que estuviera caminando a casa bajo la lluvia. Avergonzado de que tuviera que ser rescatado. Y supe en ese instante lo que tenía que hacer. La idea, audaz y loca, floreció en mi mente. Completamente formada. Iba a arreglar esto. Iba a borrar esa mirada de derrota de su cara. Iba a comprarles un auto. Uno bueno. Uno confiable. Un auto que haría que mi papá se enderezara de nuevo. Un gesto tan grandioso e innegable que finalmente los forzaría a ver mi valor. Así comenzó mi obsesión. Me convertí en un hombre en una misión. Le dije a mi supervisor en la planta que pusiera mi nombre para cada turno extra disponible. Noches. Fines de semana. Días festivos. No me importaba. El agotamiento era un rugido sordo en el fondo de mi vida. Comencé un negocio secundario, imprimiendo volantes baratos que decían, servicios de reparación de Dave. Pasé mis sábados cortando césped crecido y mis domingos arreglando grifos que goteaban y reemplazando trituradores de basura rotos.
Aprendí más sobre plomería de vídeos de YouTube de lo que pensé posible. Mi vida se encogió. Era trabajo, mis niños y la búsqueda implacable del proyecto. El nombre que le di a la cuenta de ahorros secreta que abrí. Comencé a empacar mis propios almuerzos, comiendo sándwiches baratos en mi auto entre trabajos. Cancelé mi suscripción de cable y mi membresía del gimnasio. Los niños querían ir al cine, y tuve que decirles, no este mes, chicos. Papá está en un presupuesto. La culpa era una punzada aguda, pero me dije que era por un bien mayor. Este sacrificio los beneficiaría al final asegurando mi lugar y por lo tanto su lugar en la familia. Después de mi divorcio, cada centavo había sido precioso. Los honorarios legales y el costo de establecer un nuevo hogar me habían agotado. Tenía la custodia principal de Leo y Sam, una responsabilidad que apreciaba, pero significaba que mi margen financiero de error era muy delgado. Así que este proyecto no era solo un inconveniente. Era una apuesta masiva con mi propia estabilidad. Finalmente, a finales de noviembre, después de 10 meses de esfuerzo, lo tenía. Caminé al concesionario Honda con un cheque de caja en mi bolsillo. Encontré el auto perfecto. Un CR-V certificado usado. Era seguro. Era práctico. Olía a nuevo. El precio de etiqueta era $18,450. Me gustaría poner un depósito de $5,000, le dije al vendedor. Un chico joven llamado Kevin. Sus cejas se alzaron. Ese es un depósito considerable, señor. Es un regalo de Navidad, dije. Una sonrisa que no podía contener se extendió por mi cara. En ese momento, me sentí como un rey. Me sentí poderoso. Firmé el acuerdo de financiamiento para el resto del monto. El pago mensual sería difícil, pero me las arreglaría. El pensamiento de la cara de mi papá, de la sorpresa de mi mamá, era todo el combustible que necesitaba. Arreglé recogerlo una semana antes de Navidad, para esconderlo en mi casa para la gran revelación. Así que cuando colgué el teléfono con mi madre después de su discurso de no hay lugar en la posada, no era solo un auto sentado en mi entrada. Eran 10 meses de mi vida. Eran películas saltadas con mis hijos. Eran músculos doloridos y noches sin dormir. Era un símbolo tangible de color blanco perla de mi amor, mi esfuerzo, mi esperanza. Y acababan de descartarlo, sin verlo, por un caniche llamado Sparky. La voz de Mark resonó en mi cabeza. Estás tratando de comprar su respeto. Tenía razón, y acababa de aprender, de la manera más cruel posible, que no estaba a la venta. No para mí, de todos modos. La mañana de Navidad amaneció fría y brillantemente soleada, la nieve nueva brillando como una alfombra de diamantes. El silencio en la casa fue lo primero que noté. Era un silencio pesado y antinatural, un contraste marcado con el usual caos alegre de la mañana de Navidad. No había prisa para empacar el auto, no había búsqueda frenética de regalos extraviados, no había coro de ya llegamos. Fue Leo quien rompió el silencio. Apareció en la entrada de la cocina, todavía en pijama, sus hombros caídos. Se veía más pequeño que sus 10 años. «¿Entonces realmente no vamos, papá?», preguntó, su voz apenas un susurro. No quería encontrar mis ojos. Mi propia compostura cuidadosamente construida amenazó con agrietarse. Me arrodillé frente a él, forzándome a encontrar su mirada. «No, amigo. No este año». Puse mis manos en sus hombros, sintiendo los huesos delicados debajo de su pijama de franela. «Pero oye», dije, inyectando un nivel de alegría en mi voz que se sintió como un idioma extranjero. «Eso simplemente significa que podemos tener nuestra propia Navidad súper especial y ultra secreta. Solo los chicos Henderson. Las reglas son que no hay reglas». Y estaba pensando que podríamos comenzar con panqueques en forma de muñeco de nieve. Un pequeño destello de interés se encendió en sus ojos con botones de chispas de chocolate. «Con botones de chispas de chocolate», confirmé, y bufandas de tocino y demasiado jarabe. Sam, atraído por la palabra panqueques, apareció al lado de su hermano. «Podemos ver películas todo el día. Es un requisito obligatorio», declaré solemnemente. ¿Y sabes qué? En contra de todas las probabilidades, tuvimos un buen día, un día realmente bueno. Hicimos un desastre absoluto de la cocina, una fina capa de harina asentándose en cada superficie. Los panqueques estaban deformes y ligeramente quemados, pero los ahogamos en jarabe y sabían a victoria. Construimos un muñeco de nieve ladeado en el patio trasero con ojos de roca disparejos y una nariz de zanahoria que estaba ligeramente torcida. Lo declaramos perfecto. Nos acurrucamos en el sofá bajo una montaña de mantas y vimos una historia de Navidad de principio a fin, gritando todas las mejores líneas. «Te vas a sacar un ojo,
a todo pulmón. Por horas a la vez, logré olvidar. Me enfoqué en la sensación de la cabeza de Sam metida bajo mi brazo, en el sonido de la risa encantada de Leo. Dejé que su alegría simple y sin complicaciones me lavara, y era un anestésico poderoso. Casi era suficiente para adormecer el dolor hueco en mi pecho. Pero los momentos silenciosos, cuando los niños estaban absortos en un nuevo videojuego que habían desenvuelto, eran minas terrestres. El silencio regresaría corriendo, y con él, los pensamientos. Me encontré alcanzando mi teléfono sin siquiera pensar, un impulso masoquista que no parecía poder controlar. Abrí Facebook. Era un desfile de familias perfectas, árboles perfectos, sonrisas perfectas. Y entonces, en la parte superior de mi feed, lo vi. Una nueva publicación de mi hermano, James. El pie de foto era casi dolorosamente alegre. La mejor Navidad con la mejor familia. Sintiéndome tan bendecido y lleno de amor. Mi pulgar se quedó sobre el álbum de fotos. No lo hagas, Dave. Solo baja el teléfono. Pero no pude. Toqué. La primera foto era la foto grupal. Todos estaban ahí, amontonados en el sofá floral de gran tamaño de mis padres. Un mar de caras radiantes y suéteres navideños feos. Vi a mi mamá, radiante, con su brazo envuelto posesivamente alrededor de James. Vi a mi papá, luciendo complacido. Vi a James y a una Jessica resplandeciente. Pero mis ojos escanearon el resto de la multitud. Reconocí a mi tía Carol y tío Bob. Mi prima Sara. Y luego, los extraños. Una mujer con cabello rubio puntiagudo que vagamente reconocí de una de las fiestas de oficina de James. Y a su lado, un hombre con un corte de cabello elegante que nunca había visto en mi vida. Hice un conteo rápido. 1, 2, 3. 11 personas. 11. La voz de mi mamá resonó en mi cabeza. La casa está simplemente demasiado llena. Tan caótica. Era una mentira. Una mentira descarada y sin esfuerzo. Mi corazón comenzó un latido bajo y pesado contra mis costillas. Un pavor frío me lavó. Seguí deslizando. La siguiente foto era del comedor. Estaba hermosamente puesto, cargado con un pavo masivo, innumerables acompañamientos y el famoso pastel de nuez de mi madre. Cada silla estaba llena. Risa capturada en movimiento. Deslizar. Una foto de ellos abriendo regalos. El piso alrededor del árbol era una montaña de papel de regalo desechado y cajas. James estaba sosteniendo un reloj de aspecto ridículamente caro. Jessica estaba abrazando una bolsa de diseñador. Mis padres estaban desenvolviendo una canasta de regalo llena de quesos artesanales y vino. Deslizar. Esta era una espontánea. Mi papá se estaba riendo. Cabeza echada hacia atrás mientras un pequeño caniche blanco y esponjoso saltaba, tratando de lamer su cara. Y la mujer que reconocí, la colega de James, se estaba riendo a su lado. Chloe, ese era su nombre. Lo recordé ahora. Deslizar. Y ahí estaba. La foto que destrozó el último fragmento restante de mi negación. Era un primer plano del marco de la chimenea, decorado con ramas de pino y luces parpadeantes. Colgando de los ganchos estaban las familiares medias bordadas que mi abuela había hecho años atrás. Una para mamá. Una para papá. Una para James. Una para Jessica. Y luego una nueva. Una más pequeña, en forma de hueso de perro, comprada en tienda, con el nombre Sparky bordado en hilo rojo alegre. Un perro. Un maldito perro tenía un lugar de honor en el marco familiar. Mientras mis hijos, sus verdaderos nietos, estaban a 100 millas de distancia porque la casa era demasiado caótica. Algo dentro de mí no solo se rompió. Se desintegró. Se convirtió en polvo. La parte de mí que había pasado toda una vida haciendo excusas, absorbiendo decepciones, y siempre, siempre manteniendo la esperanza de que esta vez sería diferente. Simplemente dejó de existir. La tristeza profunda y persistente que había estado cargando todo el día no solo se agrió en ira. Se congeló instantáneamente en algo mucho más duro, mucho más agudo. Era la certeza fría, clara y dura como un diamante de que había terminado. Completa e irrevocablemente terminado. Me levanté del sofá, mis movimientos rígidos y robóticos. Caminé a la puerta principal y me puse las botas y mi abrigo de invierno pesado, mis acciones desapegadas, como si estuviera viendo a alguien más. «Papá, ¿a dónde vas?», preguntó Sam, sus ojos nunca dejando la pantalla del televisor. «Solo afuera por un minuto, amigo», dije, mi voz extrañamente calmada. «Vuelvo enseguida».
La ráfaga de aire frígido en mi cara fue un shock bienvenido. Se sintió real. Despejó la niebla de dolor de mi cerebro. Caminé al centro de mi entrada, la nieve fresca crujiendo fuertemente bajo mis botas. El Honda estaba sentado allí, un monumento prístino y absurdo a mi propia necedad. El gran lazo rojo, que había parecido tan festivo y esperanzador ayer, ahora parecía una burla. Saqué mi teléfono de mi bolsillo. No había debate interno. No había vacilación. Solo había un propósito frío, rápido y cierto. Encuadré la toma. Todo el auto. El estúpido lazo. El telón de fondo de mi hogar modesto y amoroso. Era una imagen que no solo decía, regalo. Gritaba, sacrificio. Gritaba, mira lo que desechaste. Abrí mi aplicación de mensajes. Toqué en la conversación con mamá. Adjunté la foto. Y presioné enviar. Sin palabras. Sin explicación. Solo la imagen colgando ahí en el espacio digital entre nosotros. Una declaración silenciosa de guerra. Regresé adentro. Me quité el abrigo y las botas, moviéndome con la misma calma deliberada. Me senté en el sofá, justo entre mis dos niños, y envolvé un brazo alrededor de cada uno de ellos, atrayéndolos a mi órbita. Se inclinaron contra mí sin pensarlo dos veces, su calor un escudo frágil contra la tormenta fría que acababa de desatar. Miré fijamente el televisor, a los colores brillantes y sin significado, y esperé. No tomó mucho tiempo. Menos de 10 minutos. Mi teléfono, sentado en la mesa de centro, comenzó a vibrar. Un zumbido frenético y desesperado contra la madera. La pantalla se iluminó. Mamá. Lo dejé zumbar. Leo me miró, su frente fruncida. Papá, tu teléfono. Está bien. Dije, mi voz perfectamente nivelada. Lo atenderé más tarde. El zumbido se detuvo. Y por un segundo bendito, hubo silencio. Luego comenzó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Era un asalto implacable e histérico. Zumbido. Silencio. Zumbido. Silencio. Era el sonido del pánico. El sonido de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error catastrófico. Comencé a contar las notificaciones de llamadas perdidas mientras aparecían en la pantalla. 10. 15. 25. Era mi madre. La mujer que no podía encontrar tiempo para una sola llamada telefónica para desear a sus nietos una feliz Navidad. Ahora bombardeando mi teléfono con la energía desesperada de un vendedor telefónico. La hipocresía pura y asombrosa de todo esto era casi divertida. Cuando el contador de llamadas llegó a 37, finalmente se detuvo. Un silencio profundo y pesado descendió sobre la habitación una vez más. Roto solo por los sonidos metálicos del videojuego. Una extraña sensación de serenidad me invadió. Había jalado la anilla de una granada y la había lanzado al corazón de mi familia. Ahora todo lo que podía hacer era esperar a que la metralla me golpeara. El viejo David se había ido. Y el nuevo estaba a punto de tener una conversación muy atrasada con su padre. Una hora se arrastró, cada minuto extendiéndose hacia la eternidad. La ráfaga inicial de adrenalina se había desvanecido, dejando atrás una calma fría e inquietante. El sol finalmente se había rendido al horizonte, sumergiendo el mundo exterior en un crepúsculo azul profundo. La nieve en el patio parecía brillar con una luz tenue y prestada. Adentro, los niños comenzaban a calmarse. Su emoción navideña finalmente cediendo a un agotamiento somnoliento. Estaban discutiendo silenciosamente sobre de quién era el turno de usar el control del juego. Un sonido familiar y reconfortante. Estaba a punto de sugerir que pizza y una película en pijama estaban en orden cuando lo escuché. El sonido de un motor de auto siendo cortado abruptamente. Una puerta de auto cerrándose de golpe. El sonido agudo y violento en la quietud invernal. Era demasiado agresivo para ser un vecino regresando a casa. No me moví del sofá. Solo me senté ahí, escuchando. Todo mi cuerpo un resorte enrollado de anticipación. Pasos pesados y frenéticos crujieron en el sendero cubierto de nieve. Demasiado rápido. Demasiado torpe. Luego, una serie de golpes duros y rápidos en la puerta principal. Pam 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 pam. No era un golpe educado. Era una citación. Una alarma. Leo y Sam se quedaron en silencio, su discusión olvidada. Ambos me miraron. Sus ojos amplios y cuestionadores en la luz tenue de la sala. ¿Quién es, papá?, susurró Sam, con un toque de miedo en su voz. Está bien, chicos.
Yo atiendo. Dije, mi voz una máscara de calma que no sentía. Mi corazón había comenzado una marcha lenta y pesada en mi pecho. Un tambor marcando el ritmo para una batalla. Ustedes sigan jugando. Probablemente es solo una entrega de paquete. Era una mentira débil y todos lo sabíamos. Me levanté, y antes de caminar a la puerta, hice algo deliberado. Caminé hasta el pequeño escritorio de madera en la esquina. El que estaba desordenado con facturas y permisos escolares. La carpeta del concesionario Honda estaba justo donde la había dejado. La abrí y saqué los documentos clave. La factura de venta mostrando el precio completo e impactante y el acuerdo de financiamiento, con la línea del depósito de $5,000 claramente visible. No los escondí. Los extendí en la superficie del escritorio, como un abogado presentando evidencia a un jurado. Eran un testimonio silencioso de la historia que estaba a punto de contar. Entonces, y solo entonces, fui a la puerta. Respiré profundo y tranquilizador, giré el cerrojo y la abrí. Mi padre estaba en el porche, una silueta frenética contra el cielo púrpura que se desvanecía. Estaba jadeando, su pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido un maratón. No llevaba chaqueta, solo un cardigan gris delgado sobre una camisa con cuello, completamente inadecuado para el aire cortante de diciembre. Su cara, iluminada por la luz del porche, estaba pálida y demacrada. Sus ojos estaban amplios y tenían una mirada de pánico puro y sin adulterar. Debe haber roto todos los límites de velocidad para llegar a mi casa desde la suya, 1 hora de distancia. La foto, jadeó, las palabras saliendo en nubes de vapor blanco. No dijo hola. No me deseó una feliz Navidad. Solo me miró fijamente, sus ojos perforando los míos. El auto. ¿Es David? ¿Es real? No sonreí. No me enfurecí. Dejé que la frialdad que sentía dentro de mí se asentara en mi cara como una máscara. Lo miré directamente a los ojos y dejé que un latido de silencio colgara en el aire antes de responder. Era, dije, mi voz silenciosa, pero cada palabra precisa. El énfasis en el tiempo pasado tan agudo como una navaja. Di un paso atrás, sosteniendo la puerta bien abierta. Deberías entrar. Te estás congelando. Tropezó pasándome hacia la entrada, sus ojos moviéndose alrededor de mi pequeña y ordenada sala como si fuera un extraño en tierra extranjera. Y en ese momento exacto, mis niños, escuchando su voz, salieron corriendo de la sala, sus caras iluminadas con alegría pura y sin complicaciones. «Abuelo», gritaron al unísono perfecto. Se lanzaron hacia él, cada uno agarrando una pierna en un abrazo feroz. Por un solo segundo fugaz, el pánico en la cara de mi padre fue reemplazado por un destello de afecto genuino. La máscara de hierro de su desesperación se agrietó. «Hola, niños». «Hola», dijo, su voz espesa e inestable. Se metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó 2 pequeños regalos miserablemente envueltos. El papel era delgado y barato, del tipo que compras en el mostrador de una gasolinera. Le entregó uno a cada uno. «Feliz Navidad de la abuela y de mí». Leo rasgó el suyo con gusto. Revelando un dinosaurio de plástico verde neón que parecía venir de un contenedor de tienda de dólar. El de Sam contenía una pequeña linterna de llavero que ya estaba parpadeando débilmente. El contraste marcado y patético entre estos regalos sin pensamiento y de último minuto y la maravilla de ingeniería de $18,000 sentada en mi entrada era tan profundo que casi me hizo reír. Pero no había humor en ello. Solo había una tristeza profunda y amarga mientras veía a mis hijos agradecerle profusamente, sus ojos brillando con un amor incondicional que él no había hecho absolutamente nada para ganarse. Mientras él estaba lidiando con los abrazos de los niños, caminé a la cocina y serví un vaso de agua fría. Observé mi mano. Estaba perfectamente firme. La ira caliente y cruda de la tarde se había enfriado y solidificado en algo más completamente, algo duro y claro e inquebrantable. Era resolución. Me conocía. El viejo David habría sido un desastre para entonces. Habría estado disculpándose antes de saber por qué. Habría estado tratando de suavizar las cosas, de manejar los sentimientos de su padre, de tomar la culpa por todo el lío feo solo para hacer que la confrontación parara. Pero el viejo David ya no estaba aquí. Regresé a la sala y le entregué el vaso de agua a mi papá. Su propia mano temblaba tanto que el agua se derramó por el borde. «Se ven bien», dijo silenciosamente, su mirada siguiendo a los niños mientras corrían de vuelta a su juego, mostrando orgullosamente sus nuevos tesoros. «Felices». «Son niños grandiosos», respondí, mi voz nivelada. Estaban decepcionados por no verlos hoy, pero son resilients. Se encogió ante el golpe directo. Finalmente, de mala gana, apartó sus ojos de los niños y encontró mi mirada.
La pregunta no hablada colgaba en el aire entre nosotros. Una cosa tangible. No sabía cómo preguntarla. No sabía qué estaba pasando. Todo lo que sabía era que había sido convocado por una sola fotografía críptica, y el hijo que siempre había sido un lago predecible y plácido de repente se había convertido en un océano tormentoso e insondable. El silencio se extendió, espeso con acusaciones no dichas, con años de negligencia casual, con el peso inmenso de ese hermoso auto inútil sentado afuera en mi entrada fría y oscura. El ojo de la tormenta había terminado. La tempestad real estaba a punto de comenzar. Mi padre finalmente puso el vaso de agua en un posavasos en la mesa auxiliar. Su mano todavía temblaba. No me miró. Encontró un lugar en mi alfombra desgastada y lo miró intensamente. Como si tuviera la clave para descifrar todo este lío. Tu madre, comenzó. Su voz tan silenciosa que tuve que esforzarme para escucharla. Ella está destrozada, David. Está muy molesta. No entiende. No entendemos. Esa foto. Después de todo, simplemente se siente tan cruel. Una risa corta, aguda y sin humor escapó de mis labios. Era un sonido frágil, como hielo agrietándose. Crue. Repetí, mi voz goteando con una incredulidad que bordeaba el sarcasmo. ¿Quieres sentarte en mi casa, en el día de Navidad, y hablarme sobre lo que es cruel? Me giré y caminé hasta el escritorio donde había puesto los papeles del concesionario. Los recogí, los documentos crujientes sintiéndose pesados y significativos en mi mano. Regresé y se los extendí. Los tomó vacilante. Su frente se frunció en una V profunda y confundida. Sus ojos escanearon la primera página, la factura de venta del Honda CR-V. Vi sus ojos ampliarse mientras encontraron el precio total, $18,450. Luego, su mirada cayó en la segunda página, el acuerdo de financiamiento. Vi el momento exacto en que registró la línea, la que había dejado a la vista para que él viera. Depósito del cliente, $5,000. No, ¿qué es esto?, tartamudeó, mirando de los papeles a mi cara y de vuelta. Eso dije, mi voz baja y peligrosamente nivelada. Es mi dinero, papá. Esos son $5,000 de mi cuenta de ahorros. Una cuenta que se suponía que era mi fondo de emergencia. El resto de los $13,000 era un préstamo. Un préstamo que iba a pagar cada mes durante los próximos 5 años. Todo para que tú y mamá pudieran tener un auto seguro y confiable. Todo para que nunca más tuviera que verte caminando en el arcén de una autopista bajo la lluvia torrencial, luciendo como si el mundo hubiera terminado. Vi un destello de vergüenza en sus ojos mientras el recuerdo que había invocado lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No aflojé. ¿Tienes alguna idea de lo que tomó ahorrar ese dinero?, pregunté, mi voz elevándose ligeramente, alimentada por una ira justa que había estado hirviendo a fuego lento durante años. He estado trabajando 60, a veces 70 horas a la semana desde febrero. Tomé cada turno extra en la planta. Pasé mis fines de semana, el único tiempo que tengo con mis propios hijos, cortando césped para extraños y arreglando sus grifos que gotean hasta que mis nudillos estaban en carne viva. No he tenido un solo día libre, ni uno, en 10 meses. He estado comiendo sándwiches fríos en mi auto entre trabajos porque no tenía tiempo para una comida real. He estado manejando con llantas calvas. Papá, literalmente rezando para no tener una llanta ponchada porque cada dólar de sobra que tenía iba al fondo para este auto. Respiré profundo y tembloroso. Las palabras eran un torrente ahora, una represa de resentimiento no hablado rompiéndose ampliamente y lavando sobre la quietud estéril de la habitación. Hice todo eso porque ustedes son mis padres y los amo. Hice todo eso, imaginando la mirada en sus caras en la mañana de Navidad cuando les entregara las llaves. Me imaginé que estarían orgullosos de mí. Me imaginé que finalmente me verían. ¿Y cuál fue mi recompensa? ¿Qué obtuve por 10 meses de sacrificio agotador? Obtuve una llamada telefónica casual y desdeñosa diciéndome que mis hijos, su propia sangre, sus únicos nietos, eran demasiado enérgicos. Que su casa estaba demasiado llena para nosotros. Abrió la boca, una protesta débil formándose en sus labios. David, no era así. No. Lo corté. Mi voz aguda como cristal roto. No te atrevas a tratar de explicarlo. Sé lo que significa lleno ahora. Vi las fotos, papá. Las vi en Facebook para que todo el mundo las viera. 11 personas amontonadas en su sofá. Sus amigos. Mi prima. Los colegas de James de su oficina elegante. Extraños, papá. Había lugar para extraños. Había lugar, dije.
Mi voz bajando mientras el detalle más insultante de todos subió en mi garganta. Para el perro de la compañera de trabajo de la esposa de mi hermano. La palabra perro salió con un silbido bajo y gutural. Había lugar en su hogar y sus corazones para colgar una media navideña para un caniche llamado Sparky. Pero no había lugar para Leo y Sam. Señalé con el pulgar hacia la sala, donde los sonidos inocentes del videojuego de los niños eran un contrapunto surrealista a la verdad cruda y fea que estaba exponiendo. ¿Escuchas eso? Ese es el sonido de su familia. La parte de su familia que decidieron era desechable este año. Dime, papá, ¿cómo explico eso a ellos? ¿Qué palabras uso para decirle a mi hijo de 10 años que sus propios abuelos preferirían hospedar a la mascota de un extraño que tenerlo a él en su casa para Navidad? Las lágrimas corrían abiertamente por su cara ahora. No lágrimas de cocodrilo. Lágrimas reales de vergüenza y horror que despertaba. Se veía completamente roto. Una versión vaciada del hombre que una vez conocí. Y por un segundo, el viejo David complaciente sintió una punzada de lástima. Pero el nuevo David, el que había sido forjado en el fuego de esta última humillación, mantuvo su posición. Este era un ajuste de cuentas muy atrasado. Dijiste que mi foto era cruel. Dije, mi voz bajando de nuevo, pero esta vez tenía un borde de acero frío y duro. No, la foto no era cruel. Era información. Era un espejo. Era yo mostrándote el reflejo de lo que tan casualmente habían desechado. Esto dije, tocando los papeles del auto que todavía sostenía en su mano. Esto era mi respeto por ti. Esto era mi amor. Esto era mi sacrificio. Y lo consideraron a eso y a mí y a mis hijos indignos. Me miró, su cara una máscara de súplica desesperada. ¿Qué quieres que haga, David? Dime qué hacer. Tu madre. Solo estaba tratando de mantener las cosas simples. El embarazo de Jessica. ¿Simple? La palabra explotó fuera de mí. No hay nada simple sobre decirle a tu hijo que no pertenece. Y no te atrevas a esconderte detrás de mamá o Jessica. Eres un hombre adulto. Te quedaste parado ahí y la dejaste hacerlo. Tal como siempre haces. Has pasado toda mi vida dejándola apartarme. Dejándola adorar a James. Dejándola tratarme como una combinación de cajero automático y reparador. Y nunca, ni una vez, me has defendido. Porque es más fácil mantener la paz con ella que hacer lo correcto. Es cobardía, papá. Esa es la simple verdad. Se encogió como si lo hubiera abofeteado. Respiré profundo final. Este era el momento. El punto de no retorno. Así que, voy a hacerlo simple para ti ahora. Dije, mi voz de repente desprovista de todo calor. Toda ira. Toda emoción. Era la calma en el centro del huracán. No puedo darles este auto. No lo haré. Porque si lo hiciera, estaría enseñando a mis hijos que está bien que las personas que se supone que más los aman los traten como si no valieran nada. Les estaría diciendo que el respeto de nuestra familia viene con una etiqueta de precio y que el amor de su abuelo es condicional. Y no les haré eso. Sus corazones son más importantes que tu conveniencia. Extendí la mano y suave, pero firmemente, tomé los papeles de su mano temblorosa. Mañana por la mañana, voy a regresar a ese concesionario. Dije, mi mirada inquebrantable. Voy a cancelar la venta. Voy a perder $5,000 por los que sangré. Y tú y mamá pueden resolver su propio transporte. Tal vez James pueda comprarles un auto con el dinero que ahorra en palos de golf. Simplemente me miró fijamente, sin palabras, su boca colgando ligeramente abierta. El peso catastrófico completo de mis palabras finalmente parecía estrellarse sobre él. No solo estaba perdiendo un auto. Estaba perdiendo a su hijo. El confiable. El que siempre arreglaba todo. Y esto estaba finalmente, horriblemente comenzando a darse cuenta, era un problema que no podía y no arreglaría para él. Deberías irte. Dije silenciosamente, mi voz suave ahora, casi gentil. Se está haciendo tarde. Ve a despedirte de los niños. Asintió entumecido, un hombre moviéndose en un aturdimiento. Se arrastró hasta el arco de la sala, les hizo un adiós torpe a los niños, y murmuró un adiós que apenas escucharon. Luego caminó de vuelta a la puerta, un viejo encorvado y sin chaqueta, mirando hacia la oscuridad fría e implacable. No me dijo otra palabra. Simplemente abrió la puerta y se fue, cerrándola suavemente detrás de él. Dejándome solo en el silencio resonante y ensordecedor de mi nueva, aterradora y absoluta libertad. A la mañana siguiente, el mundo afuera era engañosamente brillante y pacífico.
La nieve brillaba, y el cielo era un azul crujiente y sin nubes. Pero dentro de mi cabeza, una tormenta silenciosa y determinada seguía rugiendo. Hice exactamente lo que dije que haría. Preparé a los niños para un día con Mark y su familia. Mark había insistido en llevarlos, dándome espacio, y luego manejé al concesionario. La música navideña alegre que sonaba por los altavoces del showroom, la misma música que me había llenado de tanta esperanza unas semanas atrás, ahora se sentía como una broma enferma y burlona. Encontré a Kevin, el joven vendedor. Me saludó con una sonrisa amplia y amistosa que flaqueó cuando vio mi cara. «Señor Henderson, ¿viene a recoger las placas?», preguntó. Algo así, dije, mi voz plana. Necesito hablar con su gerente. Necesito cancelar la venta del CRV. La sonrisa desapareció completamente de su cara, reemplazada por una mirada de confusión genuina y preocupación. ¿Hay un problema con el auto? ¿Encontró algo malo? No, Kevin. El auto es perfecto, dije, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Los destinatarios cambiaron de opinión. Era la mentira más simple y limpia que pude reunir. Me llevó a una pequeña oficina con paredes de cristal donde el gerente, un hombre de aspecto severo llamado señor Davis, se sentaba detrás de un escritorio grande e imponente. El señor Davis no se veía feliz de verme. Revisó el contrato que había firmado, sus labios una línea delgada y desaprobatoria. «¿Entiende los términos del acuerdo que firmó, señor Henderson?», dijo, su tono todo negocio. No era una pregunta. Su depósito de $5,000 no es reembolsable. Política de la empresa. Sin excepciones. Entiendo, dije, mi estómago retorciéndose en un nudo apretado y doloroso. $5,000. Lo vi en el ojo de mi mente, una pila de billetes de $100. Eran llantas nuevas para mi auto, con suficiente sobrante para unas vacaciones apropiadas para los niños, del tipo con playa y océano. Eran 6 meses de comestibles. Era todo mi fondo de emergencia. Desaparecido. Eliminado por un perro en una media navideña. Lo absurdo de todo era asombroso. Firmé los papeles de cancelación donde indicó, mi firma luciendo pequeña y temblorosa en la página. Mientras empujaba el formulario por la superficie pulida del escritorio, sentí una mezcla extraña y mareante de pérdida profunda y alivio profundo. Estaba hecho. Era real. Había pagado un precio exorbitante. Pero había comprado de vuelta mi autorrespeto. Mientras salía del showroom, sintiéndome vaciado y de 100 años, Kevin se apuró a alcanzarme. «Oye, hombre», dijo, bajando su voz y mirando hacia la oficina de su gerente. «Escucha, no sé qué pasó, y no es asunto mío, pero lo siento mucho. Recuerdo lo emocionado que estabas cuando lo elegiste. Eres un buen hijo». Esa pequeña e inesperada astilla de bondad de un total extraño casi me hizo colapsar ahí mismo en el piso del showroom. «Gracias, Kevin», murmuré, y me apuré hacia el aire frío antes de que pudiera ver las lágrimas calientes llenándose en mis ojos. La bondad terminó ahí. Las consecuencias de mi familia fueron rápidas, brutales y coordinadas. Para cuando llegué a casa, mi teléfono, que había estado bendecidamente silencioso toda la mañana, comenzó a zumbar con un nuevo tipo de veneno. No era mi madre esta vez. Había desplegado su ejército. El primer texto fue de mi tía Carol, la hermana de mi madre y teniente leal. «David, tu madre está absolutamente desconsolada. No puedo creer que serías tan monstruosamente cruel como para colgar un hermoso regalo como ese frente a ellos solo para arrebatárselo. ¿Qué te ha pasado? Este no es el niño que ayudé a criar». Apenas había terminado de leerlo cuando sonó el teléfono. Era mi tío Bob. Lo dejé ir al buzón de voz. El mensaje que dejó fue corto y lleno de ira bramante. «David, habla tu tío Bob. Acabo de colgar el teléfono con tu padre. No sé qué tipo de juego enfermo estás jugando, pero necesitas pararlo. Estás dándole un ataque cardíaco a tu madre. Deberías estar avergonzado de ti mismo». La narrativa había sido establecida, y se estaba extendiendo como fuego. En esta versión de la historia, yo era el villano. El hijo inestable y rencoroso que había chantajeado emocionalmente a sus pobres, ancianos y amorosos padres con un auto. ¿Y mi hermano, James? El niño dorado permaneció sospechosamente silencioso. Hasta esa noche. No llamó para preguntar mi versión de la historia. No llamó para ver si estaba bien. Llamó para entregar un veredicto. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Dave?», comenzó, su voz fría y goteando con descendencia. «Mamá está completamente destrozada. Literalmente estás desgarrando esta familia por una estúpida invitación navideña.
No era una estúpida invitación, James. Dije, mi voz peligrosamente calmada, el hielo reformándose en mis venas. Era ellos diciéndome, por centésima vez, que no importo tanto como tú. ¿Sabías que tenían una media para el perro de Chloe? Hubo una pausa breve y reveladora. Mira, las cosas se complicaron con la lista de invitados. Dijo, completamente pasando por alto el detalle más insultante. ¿Pero esto? Esta es una reacción excesiva, masiva e insana. Estás actuando como un niño haciendo una rabieta. No, James. Dije, una claridad extraña cortando a través de mi ira. Por primera vez en mi vida, estoy actuando como un adulto que se respeta a sí mismo. Es un concepto que podrías querer buscar alguna vez. Ahí fue cuando mostró su verdadera naturaleza viciosa. No solo se enojó. Se volvió estratégico. Me colgó. Y ni siquiera una hora después, mi tía Carol llamó de vuelta. Su voz prácticamente vibrando con indignación justa. James acaba de enviarnos a todos un email. Uno largo. Nos contó todo. Cómo has estado inestable y amargado desde tu divorcio. Cómo tienes un historial de ser difícil. Cómo estás tratando de controlar a mamá y papá con dinero. David, necesitas ayuda profesional. Un email. Había creado un asesinato de carácter, lleno de medias verdades e interpretaciones torcidas de mi vida, y lo había transmitido a toda la familia. Era un movimiento calculado y vicioso diseñado para aislarme completamente y desacreditarme antes de que pudiera contar mi versión de la historia. Era un jaque mate. O eso pensó. El golpe final, el que selló todo el capítulo feo, vino de mi madre. Debe haber comprado un teléfono desechable, porque llegó un texto de un número que no reconocía. Era una diatriba larga, divagante y venenosa. Nunca olvidaré las palabras. David, ya no sé quién eres. Fuiste criado para ser un hijo bueno y respetuoso, y te has convertido en un monstruo de egoísmo. Usas a tus propios hijos como peones en tus juegos enfermos, y te deleitas causando dolor. Hiciste llorar a tu padre, un buen hombre. Nunca, jamás te perdonaré por eso. ¿Quieres castigarnos? Bien. Disfruta tu vida solitaria y amarga. Pero no te atrevas a venir arrastrándote hacia nosotros cuando nos hayamos ido. Y no esperes ser parte de esta familia más. Hemos terminado contigo. Miré las palabras brillando en la pantalla. No había disculpa. No había una astilla de entendimiento. No había pista de remordimiento. Solo había pura ira narcisista sin cortar. No estaba triste de que me hubiera lastimado. Estaba incandescente de furia de que hubiera quitado su poder, de que me hubiera rehusado a jugar mi papel asignado. Pensé en todos los años, todos los sacrificios, todos los insultos tragados, todos los viajes solitarios a casa después de ser casualmente despedido. Y me di cuenta, con una certeza profunda en el alma, que nunca, jamás sería suficiente. Nunca podría ser suficiente. Mi pulgar se quedó sobre el contacto. Podía contraatacar. Podía escribir una refutación larga y enojada, defendiendo mis acciones, detallando sus abusos. ¿Pero cuál era el punto? No puedes ganar una discusión con personas que están comprometidas a malentenderte. Ya me habían juzgado y condenado en el tribunal de su propia opinión deformada. Así que hice la única cosa sensata que me quedaba por hacer. Toqué la opción bloquear esta llamada. Apareció una caja de confirmación, preguntando, ¿estás seguro? Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Sí. Oh, sí. Estaba seguro. Presioné el botón. Y con ese simple toque anticlimático, sentí una cadena pesada e invisible que ni siquiera me di cuenta de que había estado arrastrando toda mi vida simplemente caerse. El silencio que siguió fue el sonido más dulce y liberador que jamás había escuchado. Las semanas que siguieron a la gran implosión navideña fueron extrañamente silenciosas. El zumbido constante de bajo grado del drama familiar que había sido el ruido de fondo de toda mi vida de repente había sido apagado. El silencio era inquietante al principio, como la sensación que tienes justo después de que termina un concierto ruidoso, pero gradualmente se transformó en algo más. No era un silencio vacío. Era uno pacífico. Era el sonido de la calma. Mi vida se simplificó, encogiéndose a sus componentes más importantes. Mi trabajo, mi hogar y mis niños. Caímos en un nuevo ritmo fácil. Teníamos sábados de panqueques y domingos de maratón de películas. Hacíamos tarea en la mesa de la cocina. Lanzábamos un balón de fútbol americano en el patio trasero nevado. Sin el peso de las expectativas y decepciones de mi familia, me sentía más ligero. Tenía más energía, más paciencia.
Era un mejor padre. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar en el trabajo de una manera que nunca podría haber anticipado. Mi jefe, señor Harrison, era un tipo duro de la vieja escuela en sus 60 tardíos que había construido la empresa desde cero. Era justo, pero no toleraba tontos y no se le escapaba mucho. Unos días después de que oficialmente cancelé el trato del auto, me llamó a su oficina con paredes de cristal. Mi estómago inmediatamente se apretó. Estaba seguro de que estaba en problemas por tomar una llamada personal en el piso de la fábrica unos días antes, una conversación final y breve con el concesionario para confirmar el reembolso de algunas tarifas menores. Cierra la puerta, David dijo, gesticulando hacia la silla de cuero desgastada opuesta a su imponente escritorio de roble. Me senté, mi mente corriendo a través de posibles infracciones. No estaba tratando de espiar el otro día. Comenzó, juntando sus dedos y mirándome por encima de sus anteojos de lectura. Pero estas paredes son delgadas. Escuché parte de tu conversación. Sonaba como si hubieras tomado un gran golpe financiero en algo. Algo sobre perder un depósito de $5,000. Sentí un rubor caliente de vergüenza subir por mi cuello. Lo siento, señor. Ese era un asunto personal. No volverá a suceder. No estoy preguntando por los detalles de tu vida personal, hijo, dijo, levantando una mano. Ese es tu asunto. Pero te diré lo que es mi asunto. El carácter. Te he estado observando durante 8 años, David. Llegas a tiempo cada vez. Eres inteligente. Trabajas duro. No te quejas. Pero lo que escuché el otro día me dijo algo nuevo. Me dijo que eres un hombre que está dispuesto a tomar un golpe de $5,000 en el estómago para mantenerse firme en un principio. Se inclinó ligeramente hacia adelante. En mi experiencia, esa es una cualidad rara. Eso es integridad. Ese es el tipo de hombre en quien puedo confiar con responsabilidad real. Estaba atónito. Completamente sin palabras. La posición de supervisor para el turno nocturno se abre al final del mes. Continuó. Es un equipo más grande, logística más compleja, y muchísimo más pago. Es una promoción real, no solo un cambio de título. El aumento en tu salario anual debería cubrir más que el golpe financiero que acabas de tomar. Creo que estás listo para ello. El trabajo es tuyo si lo quieres. Salí de su oficina en un aturdimiento completo. Era surrealista. En el lapso de una semana, había sido emocional y verbalmente aniquilado por mi propia familia. Pero acababa de ganar el respeto profundo y tangible de un hombre que admiraba inmensamente. Era un intercambio cósmico extraño, pero en ese momento, caminando de vuelta a mi estación en el piso de la fábrica, se sintió como si hubiera salido muy, muy adelante. Esta promoción no era solo sobre el dinero. Era sobre ser visto y valorado por quien era, no por lo que podía proporcionar. Unas semanas después, en una fría víspera de Año Nuevo, mi padre apareció en mi puerta otra vez. Esta vez, llevaba un abrigo de invierno apropiado. Se veía más viejo de lo que había estado en Navidad, y profundamente cansado. Las líneas alrededor de sus ojos estaban grabadas más profundamente. Estaba sosteniendo una pequeña bolsa de papel de supermercado. ¿Puedo entrar por un minuto?, preguntó, su voz silenciosa. Vacilé por un largo momento, luego me hice a un lado. Mark había graciosamente llevado a los niños para una pijamada en su casa, así que la casa estaba silenciosa. Mi padre se sentó en mi pequeña mesa de cocina, la misma mesa en la que siempre se había negado a comer durante sus raras visitas porque era demasiado estrecha. Se metió la mano en la bolsa y sacó 2 grandes y elaborados sets de Lego, los caros de Star Wars que mis niños habían estado rodeando en el catálogo de juguetes durante meses. Luego sacó un sobre blanco y crujiente. Sé que esto no arregla nada, dijo, deslizando el sobre por la mesa hacia mí, pero quería que lo tuvieras. Lo abrí. Adentro había un cheque de caja por $5,000. En la línea de memo, en su letra temblorosa, había 4 palabras, para los que importan. Papá, no puedo tomar esto, dije, empujándolo de vuelta hacia él. Por favor, dijo, su voz espesa con una emoción que no podía identificar completamente. Era más que solo culpa. Era derrota. Tuve una pelea con tu madre después de que me fui de aquí en Navidad. La peor pelea que hemos tenido en 50 años de matrimonio. Le dije que estaba equivocada. Le dije que te había alejado para siempre esta vez. Le dije que tenía que llamarte y disculparse. Pausó, negando con la cabeza lentamente. Simplemente me miró, sin lágrimas, sin remordimiento, solo ira fría. Me dijo que era débil y que eras un niño ingrato.
Y luego dijo que le está diciendo a todos en la familia que el auto solo está retrasado debido a un problema de papeleo y que solo estás haciendo una rabieta y que lo llevarás tan pronto como recobres el sentido. Está completamente delirante, David. Era como mirar a un extraño. Esta era la segunda vuelta, una confirmación escalofriante de mi decisión. Mi madre no solo estaba enojada. Estaba activamente reescribiendo la historia, construyendo una realidad alternativa donde ella seguía siendo la matriarca benevolente y yo era el niño petulante que eventualmente vendría arrastrándose de vuelta. No puedo cambiarla, dijo mi papá. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda y cansada que parecía envejecerlo justo frente a mí. Soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para irme. Esta es la vida que he hecho. Pero vine aquí para decirte que no defenderé más su comportamiento. No contigo. Sé lo que hizo. Y lo siento. No era una victoria completa, pero era algo. Era una admisión. Era una alianza secreta y susurrada. Era un reconocimiento triste de la verdad de un hombre atrapado en el lado equivocado de las líneas de batalla. Nos sentamos ahí en silencio por mucho tiempo, dos hombres varados en lados opuestos de un abismo creado por la mujer que se suponía que ambos debíamos amar. La prueba final y predecible llegó 2 meses después. Un sobre grueso de color crema llegó por correo. Mi estómago se hundió cuando vi la escritura elegante y curvilínea de mi madre. Era una invitación a un baby shower. Mi hermano James y su esposa Jessica estaban esperando una niña. Metida adentro, en una tarjeta separada más pequeña, había una nota personal de mi madre. Dejemos el pasado atrás por el bien del nuevo bebé. Decía, estamos comenzando un nuevo capítulo como familia. Y la familia siempre es primero. Era una trampa. Una trampa hermosa, perfectamente empaquetada y emocionalmente manipulativa. Esta no era una rama de olivo. Era una citación. Se estaba emitiendo un perdón real, y se esperaba que apareciera, regalo en mano, y pretendiera que nada había pasado. Un enlace a su registro en línea estaba incluido. Hice clic en él por curiosidad mórbida. Estaban pidiendo un cochecito de $900, una cuna de $400, un bote de pañales de $200. Mi papel en este nuevo capítulo era cristalino. Debía ser el hermano e hijo confiable, perdonador y, más importante, proveedor de efectivo. Las llamadas comenzaron unos días después, un asalto final coordinado. Primero, tía Carol, su voz ahora melosamente dulce. Es por tu nueva sobrina, David. Un bebé hermoso e inocente. No querrías que creciera sin conocer a su único tío. ¿Verdad? Luego, una llamada de un número nuevo y desconocido. Era mi madre. No tienes que venir por mí, dijo, su voz goteando con sinceridad falsa y mártir. Entiendo si todavía estás molesto conmigo, pero ven por el bebé. Ven por tu hermano. No los castigues por mis errores. Cada llamada era otra vuelta del tornillo, otro intento de usar culpa y sentimentalismo para arrastrarme de vuelta a la niebla tóxica. Pensaron que la idea de un nuevo bebé, un símbolo de familia, inocencia y nuevos comienzos, sería la única cosa que posiblemente no podría rechazar. Habían calculado mal fundamentalmente. No se dieron cuenta de que no estaban lidiando con el viejo David más. Y el nuevo David tenía una idea muy diferente de lo que realmente significaba la familia primero. Me senté en mi mesa de cocina por mucho tiempo esa noche, la invitación del baby shower junto a una pila de mis propias facturas del hogar. El contraste era marcado. Una representaba una demanda sobre mis recursos, envuelta en el lenguaje de familia. La otra representaba mis responsabilidades reales. Por un momento fugaz, un fantasma de la vieja culpa trató de susurrar en mi oído. La palabra familia tiene una gravedad primitiva poderosa. Es un vínculo que se supone que es inquebrantable. Pensé en este bebé diminuto y no nacido, mi sobrina. ¿Era justo para ella que nunca conociera a su tío por los pecados de sus abuelos? Entonces, miré desde la mesa a través del arco hacia la sala. Leo y Sam estaban en el piso, cabezas inclinadas juntas, trabajando en uno de los nuevos y complicados sets de Lego que su abuelo había traído. Mi promoción significaba que no tenía que trabajar fines de semana más, a menos que quisiera el tiempo extra. Tenía tiempo. Tenía energía. Tenía paz. Estaba presente para ellos de una manera que no había estado por casi un año. Esto era mi familia. La que importaba. La que merecía mi lealtad, mi energía, mi protección y mis recursos. La invitación no era sobre un bebé. Era sobre control. Era sobre ellos tratando de resetear el tablero de juego a su configuración original, de tirarme de vuelta a mi cuadrado designado. El cuadrado etiquetado, David silencioso, solidario,
confiable e invisible. No habían aprendido una sola cosa de la explosión en Navidad. Simplemente habían esperado a que se asentara el polvo antes de intentar una nueva táctica. No me veían como una persona. Me veían como un papel que llenar. Recordé mi lista mental. El paso 1 era devolver el auto. Esa fue la declaración pública de mis nuevos términos. El paso 2 fue el silencio, bloqueando sus números, creando un límite sólido e inquebrantable. Ese fue un acto de autopreservación. Mientras me sentaba ahí, me di cuenta con absoluta claridad de que tenía que haber un paso 3. Este paso no sería para ellos. No sería sobre enviar un mensaje o buscar venganza. Este paso era para mí. Una acción final y definitiva que cerraría este capítulo para siempre y comenzaría uno nuevo en mis propios términos. No era sobre destrucción. Era sobre redirección. Acerqué mi laptop hacia mí y abrí la hoja de cálculo del presupuesto que había creado meticulosamente desde mi promoción. El nuevo salario más alto estaba ahí en blanco y negro. También estaba el dinero que ahora estaba ahorrando al no tener un pago de auto por un vehículo que ni siquiera poseía. Mis ojos cayeron en la línea que había creado. Depósito perdido. Menos $5,000. Una pérdida. ¿Pero qué tal si no lo era? ¿Qué tal si era la mejor inversión que había hecho jamás? Levanté mi teléfono. No llamé a mi padre. No llamé a mi tía. Busqué en mis contactos y encontré el número de Sara. La asesora financiera sin tonterías que Mark me había recomendado. Contestó al segundo timbre. Sarah Collins. Hola, Sara. Habla David Henderson. Dije, hablamos la semana pasada sobre mi nuevo presupuesto. Por supuesto, David. ¿Cómo puedo ayudarte? He estado pensando en nuestra conversación. Dije, mi voz firme y clara. Llena de un propósito que se sentía completamente nuevo. Me gustaría seguir adelante. Quiero establecer un fondo universitario formal para cada uno de mis hijos, Leo y Sam. Me gustaría hacer un depósito inicial en cada cuenta inmediatamente. Ese es un paso maravilloso y proactivo. Debe. Dijo. Y pude escuchar el sonido de su escritura. Y una cosa más. Mencionaste que trabajas con un buen abogado de planificación patrimonial. Me gustaría su número. Quiero establecer un fideicomiso irrevocable para los niños. Quiero asegurarme de que sin importar lo que me pase, ellos estén seguros. Que mis bienes, mi casa, mis ahorros, mi seguro de vida. Que todo vaya a ellos y solo a ellos. Quiero que esté asegurado. Era la pieza final del rompecabezas. La redirección definitiva. Estaba tomando todo el dinero, toda la energía emocional, toda la planificación futura que habría desperdiciado en mi familia tóxica de origen. Y lo estaba invirtiendo donde verdaderamente pertenecía, en mis hijos. Estaba construyendo una fortaleza de seguridad alrededor de mi pequeña familia de 3. Estaba creando mi propio legado. Mi propia herencia para dar. Cuando colgué el teléfono, una sensación profunda de paz me invadió. Tan completa y total que se sintió como si pudiera flotar. Miré la invitación del baby shower, la escritura elegante y manipulativa de mi madre. La familia siempre es primero, decía. Sonreí. Por primera vez en mi vida, realmente estaba poniendo a mi familia primero. Mi familia real. Me levanté de la mesa, levanté la invitación, caminé hasta el bote de basura y la dejé caer adentro. Aterrizó con un golpe suave y satisfactorio. No había destruido un puente. Simplemente había decidido dejar de tratar de cruzar un puente que había estado en llamas durante 30 años. Iba a construir mi propio puente en mi propia tierra, llevando a un lugar de mi propia elección. Y mis hijos estarían justo ahí a mi lado, martillo en mano, construyéndolo conmigo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz,